Bueno, en esta conferencia llamada Diseño de actividades matemáticas universitarias con uso de software, voy a dejar en manos a las expositoras que pertenecen las tres a la Universidad Nacional de La Matanza y que son Adriana Fabieri, Bettina Widiner y Roxana Scorzo. Bueno, cuando quieran, profes. Bien, bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotras somos, como dijo recién Susana, la licenciada Roxana Scorzo, Adriana Fabieri y la magíster Bettina Widiner. Nosotras trabajamos las tres en la Universidad Nacional de La Matanza, en la cátedra de Análisis Matemático 1, y dentro de esa cátedra tenemos un espacio pedagógico que lo hemos denominado taller de informática, y ahí es donde nosotros desarrollamos las actividades con el software. Por lo que el objetivo principal de esta ponencia es mostrar algunas cuestiones relativas al diseño de actividades matemáticas con uso de software para estudiantes universitarios. Bien, les contamos un poco cuál es nuestro contexto que un poquito les estaba adelantando recién. Esta asignatura pertenece al Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de La Matanza. Y la cátedra, como les nombré hace un ratito, es Análisis Matemático 1, y el espacio institucional en el cual desarrollamos las actividades es el taller de informática. Les contamos ahora cómo empezamos esta experiencia. Esto lleva ya varios años, como pueden apreciar. Comenzamos con este taller en el año 2007. El objetivo del mismo era que los alumnos comenzaran a utilizar algún software de matemática para poder resolver actividades que estuvieran vinculadas a esta asignatura, Análisis Matemático 1. ¿Por qué dice matemática? Bueno, porque la universidad tenía, en el momento que comenzamos a realizar este taller, tenía licenciado el software matemática de la empresa Wolfram. Y bueno, varios docentes asistimos a algunos cursos para especializarnos en el uso de este software, y de ahí surgió que este era el software adecuado para trabajar en la asignatura. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, tratamos de que todas estas actividades estuvieran integradas en algunos trabajos prácticos que realizan los alumnos, los cuales son obligatorios y forman parte de la acreditación de la asignatura, es decir, que deben no solo entregarlos, sino aprobarlos para poder continuar con la materia. Bueno, ahora les nombramos un poco algunas líneas teóricas que nos va a ayudar Bettina a entender un poco este tema. Bueno, sí. Nosotros nos basamos en las siguientes líneas teóricas. El taller, por un lado, y por el otro lado, la matemática y el uso de la computadora. Vamos a explicar brevemente el taller. De acuerdo a ciertos autores, entre ellos Anderés, Sánchez Iniesta y González Cuberes, podemos decir que el taller es un modo o forma de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como objetivo la realización de una tarea concreta, donde el alumno participa activamente en forma individual y grupal bajo la orientación adecuada del docente. Con respecto a la matemática y el uso de la computadora, dividimos los siguientes aspectos. Por un lado, los diversos usos de la computadora. Y por el otro, el diseño de actividades haciendo uso de computadora. Ahora vamos a comenzar a explicar los diversos usos de la computadora. Primero queremos citar a Brunner, que afirma que el uso que haga el hombre de su mente depende de su habilidad para desarrollar o usar herramientas o instrumentos. Justamente en la actualidad, uno de esos instrumentos es la computadora. Ahora, ¿de qué recursos disponemos? ¿Con qué fines fueron creados? Oteiza, Silva y el equipo Comenius, basados en las ideas de Taylor, exponen las metáforas que identifican los sucesivos cambios que sufrieron las aplicaciones de la tecnología en la educación. Primero comenzó como tutor. Se pensó a la computadora como una máquina de enseñanza. Al ser tutor, la máquina brinda información, el estudiante responde a algún ejercicio o pregunta basada en esa información
con diferentes niveles de dificultad. Luego, el programa le da un feedback. Más tarde se pensó a la computadora como aprendiz, es decir, el estudiante es el que enseña a la computadora, por ejemplo, programando en diversos lenguajes. En un comienzo eran Basic y Logo, más actuales Visual Basic, C o Java. Un gran sector de educadores matemáticos afirman que la enseñanza de ciertos lenguajes de programación favorece el desarrollo de habilidades matemáticas. Entre ellos está Dubinsky, que trabaja en cursos de matemática de nivel superior usando el programa Excel. Luego apareció la computadora como herramienta. Con la aparición de procesadores de texto, planillas electrónicas y otros programas, no fue necesario aprender a programar para usar la computadora. En el caso de la matemática podemos señalar programas como Deriv, Matemática, MATLAB, que abren la posibilidad de una amplia gama de aprendizaje. Estos programas son conocidos como CAS, Computer Algebra System. Permiten realizar cálculos, operaciones algebraicas, resolver ecuaciones, trabajar con matrices, efectuar derivación e integración en forma simbólica y numérica, y por supuesto gráfica. Entonces, al docente se le abre la posibilidad de diseñar actividades en el aula haciendo uso de estos paquetes. Se pueden realizar cálculos matemáticos que a mano serían muy laboriosos y de esta manera el alumno se puede concentrar más en el concepto que tiene que aprender. También se utiliza la computadora como multimedia. Es una variante tecnológica que combina gráficos, color, hipervínculos y sonidos. Facilita la visualización, la comprensión de conceptos, las aplicaciones y la simulación. Y por último, como dispositivo comunicacional. Internet, comunicaciones, correo electrónico, chat, la web, red mundial que combina comunicación con multimedia, abrió a gran parte de la población las puertas a un mundo de oportunidades que hasta ese entonces eran inalcanzables. Y en el caso de la matemática, por ejemplo, la producción de apps como Descartes 2 y Descartes 3 permiten trabajar con conceptos matemáticos manipulándose a través de estos apps. Bueno, de todas estas posibilidades, ¿con cuál nos quedamos nosotras? Nosotras nos vamos a quedar con la computadora como herramienta, basados en las ideas de Jonathan, Card y Schwer. Ellos dicen que es una herramienta cognitiva cuyo propósito es abordar y facilitar determinados procedimientos cognitivos. Muy bien, ahora vamos a pasar al diseño de actividades con uso de computadora. Para eso tenemos que definir lo que es para nosotros una actividad didáctica. Autores como Martín, Castilla, de Pascual y Echenique inscriben a la actividad didáctica dentro del marco de estrategias metodológicas y la definen como un instrumento que organiza y coordina intencionalmente las acciones de docentes y alumnos en función del sentido del aprendizaje que se desea promover. Bueno, estas son las vertientes teóricas y de estas, para el diseño específico de actividades en nuestra experiencia, en nuestros contextos, podemos tomar las etapas que establece Fernández para diseñar una actividad didáctica que incluya una herramienta informática. Estas etapas son, en primera medida, análisis de necesidades educativas. ¿Qué quiere decir esto? En esta etapa se detectan los problemas, se analizan las alternativas de solución y se establece el papel que queremos que tome la computadora en esa solución. En una segunda etapa elegimos el software que vamos a utilizar. Una vez identificado qué vamos a hacer, los temas que vamos a tratar, definimos el soporte que vamos a utilizar. No solo tenemos que tener en cuenta cuál sería el mejor recurso, sino también la disponibilidad en la institución que trabajamos o el costo en el caso que tengamos que adquirirlo. También es importante considerar la preparación que tienen los docentes con los cuales se va a trabajar en esta actividad. Y por último, vamos al diseño específico del trabajo a realizar. Esta fase es fundamental para propiciar en los alumnos lo que queremos, puede ser la exploración, la elaboración de conjeturas, el estudio de casos, la generalización. Las actividades deben estar cuidadosamente diseñadas. Improvisar o valernos de esta explicación que se hace usualmente en el aula puede traer como consecuencia que solo utilicemos la tecnología como una calculadora potente y no lograr los objetivos planteados. Bueno,
Ahora les vamos a explicar un poquitito cuáles son los pasos en este diseño de las actividades, que nosotras, estos pasos forman parte de nuestra experiencia, ¿no? Que es lo que hicimos a lo largo de estos años que estuvimos diseñando actividades conjuntas. Primero es importante la elección del tema, ¿sí? El tema no puede ser cualquiera. Algunos autores dicen que determinados temas no se adaptan a software, que se especifica el uso de la computadora, si sí o sí esa herramienta le es útil al chico para hacerlo. Nosotros estamos en una posición intermedia. Consideramos que no todas las actividades se pueden adaptar a software, pero también aquellas que se pueden hacer con lápiz y papel y que también se puedan desarrollar con un programa. El segundo paso que nosotros consideramos muy importante en el diseño de las actividades es el planteo de los objetivos. Y acá nosotras dividimos a los objetivos en dos partes. Uno, los vinculamos directamente con el software que nombró Adriana hace un rato, el matemática. Y el otro objetivo lo vinculamos directamente con el contenido de la actividad en sí misma. Nosotros consideramos que, ¿por qué hemos planteado objetivos vinculados con el software? No es de fácil uso. Hasta que uno se acostumbra a la herramienta, necesita dominarla. Entonces, de repente, si utiliza un comando que no es el adecuado o no sabe leer una solución que le arroja el programa, para nosotros consideramos que es importante plantearlos los objetivos porque hacen al diseño de la actividad. La tercera fase de este diseño, que es muy importante, son los destinatarios. ¿Por qué los destinatarios? Una misma actividad, y ya después, porque un poco esta ponencia es como la introducción a lo que nosotros vamos a hacer en el taller después. Van a ver que algunas partes se van a repetir, pero ya vamos a estar hablando sobre una actividad concreta en el taller. Una misma actividad se puede pensar para diferentes destinatarios. Entonces, es muy importante tener claro para qué público está y, obviamente, que de acuerdo al público cambiarán los objetivos que tiene la actividad. Puede ser una actividad para un público introductoria de un tema y para otro público puede ser sencillamente una aplicación de un tema ya conocido. La tercera parte es cómo se va a implementar la actividad. Nosotros estamos en este momento participando en un congreso que es de e-learning. Las actividades pueden ser pensadas, por ejemplo, para subir a una plataforma virtual y desarrollarse desde ahí. No es el caso nuestro, no es el caso de nuestra experiencia, pero es importante cuál va a ser la forma en que se va a implementar o poner a punto la actividad. En nuestro caso, como hemos mencionado anteriormente, trabajamos en un espacio que denominamos taller de informática, donde los chicos vienen a trabajar a un laboratorio y tienen máquinas, incluso también pueden disponer de ellas sin un docente, y es importante para nosotros la manera de implementar porque hace al diseño de la actividad misma. Después viene la etapa de desarrollo, ¿sí? ¿Qué cosas hacen a la organización de la actividad? En el caso de que la actividad sea una actividad obligatoria, cuáles son los tiempos para hacerla, cuáles son los tiempos para entregarlas, en qué tiempo se va a evaluar, en qué tiempo se va a corregir. Todo eso hacia el desarrollo y que el chico lo tiene que tener como bastante claro porque si no pasan un poco las cosas que comentó Claudio al principio, que no se leen y hacemos lío. Hacemos lío los adultos que hacen lío a los alumnos. Y finalmente la parte de evaluación, ¿sí? ¿Cómo van a ser evaluadas estas actividades? Que dependerá si se entregan en soporte papel, en soporte virtual. Después nosotras en el taller explicaremos un poco nuestra experiencia, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la elección de un tema. Supónganse que nosotros elegimos el tema transformaciones geométricas de funciones, ¿sí? Ese es el tema que elegimos. Acá nosotras les mostramos una
diapositiva de una actividad que hemos hecho en el taller sobre transformación de la función coseno, ¿sí? La idea era que a partir del gráfico de la función coseno y las otras dos que se podían ver en diferentes colores, los alumnos estuvieran explorando con el software, estuvieran manejando, haciendo diferentes ploteos, diferentes gráficos, para ver cómo obtenían a partir del gráfico de la función coseno los gráficos que se encuentran en rojo y en verde. ¿Qué modificaciones le deberían hacer a la función original para obtener el gráfico que nosotras les presentamos? Por eso acá, parte del enunciado de la actividad, termina diciendo cuál es el efecto de la operación matemática que tienen que aplicar para obtener resultados que quieren. Y la última pregunta que dice cuál es el efecto de esa operación matemática al aplicarla a cualquier otra función, nuestra idea original era que a partir de este ejercicio, donde solo trabajaban con la función coseno, ellos pudieran explorar y ver qué sucede si aplican las mismas transformaciones a otro tipo de funciones. ¿Sí? Si podían hacer una extrapolación de trabajo que estuvieron haciendo con la función coseno a otras funciones vistas en la asignatura. Y cuando diseñamos esta actividad, por ejemplo, tuvimos en cuenta, en esta verán que parten de un registro gráfico y pasaron a un registro de tipo analítico. En esta actividad tenía esta dualidad, en otras pasaban del analítico al gráfico, y eso para nosotros, el manejo de distintos registros en chicos que son estudiantes de ingeniería es sumamente importante. Además, la cátedra está enfocada con esa mirada. ¿Cuáles eran los objetivos que planteamos para esta actividad? Los vinculados con el software era usar el comando plot para explorar las transformaciones de contracción y expansión, tanto vertical como horizontal, aunque acá era solamente vertical en esta diapositiva que vieron. Y los vinculados con el contenido era repasar transformaciones de funciones, contracción, expansión respecto a los dos ejes, porque es importante que ustedes entiendan que estas actividades se desarrollan en paralelo a lo que el alumno hace en clase con lápiz y papel. Se supone que los chicos vieron las transformaciones de funciones y acá digamos que las están viendo en acción y ellos están experimentando con las mismas. Sí, además déjame agregar, Roxana, que en realidad en clase mucho tiempo para ver toda la parte de trigonometría no tenemos, trabajamos con funciones logarítmicas exponenciales, pero bueno, la trigonométrica un poco también la habíamos dejado para que ellos trabajen en el taller, ¿no? Exactamente. Los destinatarios de esta actividad, como bien les dijimos, son alumnos que cursan su primer año de la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional de La Matanza. Y concretamente en la cátedra Análisis Matemático 1, de las cuales las tres formamos parte. La forma de implementación, que es un poquitito lo que estábamos hablando, ¿sí? ¿Cómo implementamos nosotros esta actividad? Bueno, y decidimos que esto lo íbamos a hacer a través del denominado Taller de Informática para Análisis Matemático 1, cuyo objetivo principal es brindar a los alumnos un espacio en donde se aprenda a hacer matemática, ayudado con el uso del software matemático. Bueno, ¿cómo lo desarrollamos? Acá les damos un pantallazo muy rápido sobre el desarrollo de estos talleres. Como pueden ver, estos talleres son optativos, así que no forman parte de la carga horaria obligatoria que tiene el alumno en la asignatura. Lo que sí es obligatorio es que entreguen los trabajos y los aprueben, pero no que asistan a esos talleres. Pueden hacerlo si les hace falta, si lo desean, si tienen dudas, si quieren hacer consultas. ¿Y cómo lo evaluamos? Uno de los aspectos que planteamos en las fases del diseño. En esta ocasión hicimos dos tipos de evaluaciones. La que es grupal es los chicos trabajaban con el software, elaboraban un trabajo. Estos grupos podían ser de 3 o 4 alumnos, exclusivamente por cursos, ya que esta asignatura tiene muchos cursos, es muy numerosa.
Podemos tener entre 300 y Son 850 alumnos aproximadamente, 900. dividido entre 11 comisiones. Entonces, esto influye en el diseño de las actividades y en la evaluación. Son muchos alumnos, una cátedra multitudinaria, también muchos docentes, entonces las formas de implementación tienen que estar muy claras y precisas. Entonces, la primera etapa era un trabajo grupal, que debían aprobarlo, y lo debían entregar en forma escrita. Y luego, como este era un trabajo grupal, y podíamos sospechar que alguno no haya trabajado en la manera en que uno espera que el alumno se comprometa, implementamos una etapa de evaluación personal. Esto sí es obligatorio, los alumnos debían asistir al taller y delante de la computadora tenían que resolver alguna cuestión, algún ejercicio, alguna pregunta relacionada con lo que habían trabajado en el trabajo grupal. Y si las dos etapas estaban aprobadas, sí tenían aprobada esta instancia y podían formar parte de la acreditación de la materia, de la asignatura. Bueno, en base a todo esto que venimos trabajando desde hace varios años, ¿qué conclusiones podemos sacar, podemos pensar en base a todo esto? Una de ellas es que estas actividades matemáticas con uso de software requieren mucha planificación y dedicación. No es algo que se pueda hacer así en una tarde, sin pensar, bueno, sí, que hagan gráficos de funciones y nada más. Uno tiene que pensar qué concepto quiere desarrollar, qué concepto quiere trabajar, de qué manera queremos que los alumnos utilicen el software de la manera más didáctica posible, y complementando, como decía Bettina, que no termine siendo una calculadora potente. Otra de las conclusiones es que es súper importante plantearse los objetivos, no solo del contenido, sino del software, porque también es necesario que el alumno aprenda a utilizar ese software de la manera correcta. Claro, la idea también es que le sirva después en las otras asignaturas, ¿no? Claro. Sí. Eso después, nosotras, la mirada que tenemos de este software es que los chicos después van a cursar análisis 2, están cursando álgebra en simultáneo con análisis, y es una herramienta muy potente que le permite a ellos verificar ejercicios y no solamente estar encasillada en nuestra cátedra, sino compartida por otras, ¿no? La idea es que le tomen el gustito al programa para que ellos sea una herramienta de estudio. Por otro lado, es importante considerar a qué alumnos va dirigida esta actividad. No es lo mismo pensar una actividad para un alumno que es de primer año, que recién ingresa a la universidad, que diseñar una actividad para algún alumno, por ejemplo, como decíamos recién, de análisis matemático 2. Ya tiene en su background un año de universidad, algunas formas de trabajar universitarias que el alumno que recién comienza no las tiene. Todo eso son aspectos que hay que tener en cuenta al momento de diseñar la actividad, porque si no después se notan las fallas a la implementar. Y otra conclusión tiene que ver, por un lado, con el software utilizado. Nosotros acá le nombramos matemática porque era el software que la universidad tiene licenciado. Pero es importante determinar el software, porque no todos los software hacen las mismas cosas, por más que todos sean de matemáticas. Tal vez uno haga los gráficos de una manera mucho más precisa, y a nosotros nos sirva más para mostrar determinados conceptos, y otro software no lo puede hacer. Entonces, si yo estoy trabajando con un software que me limita ciertas actividades, ciertas cuentas, ciertos desarrollos, ciertos gráficos, bueno, la actividad la voy a tener que diseñar pensando en esa dificultad que voy a tener para que después no la tenga el alumno en el momento que quiere resolver las actividades. Si no, tiene una complicación extra que es, uy, esto no me salió con el software y ahora qué hago. Entonces, eso forma parte del diseño, de lo que tiene que pensar el docente previamente a la actividad. Y una característica muy importante de este software que señalamos es que el alumno puede ir escribiendo su pensar. Para nosotros en matemática es muy importante que ellos argumenten sus respuestas, que justifiquen lo que hicieron, no solamente quedarse con la salida del programa y no hacer ningún tipo de análisis respecto de eso.
Y este software permite que el alumno interactúe de esta manera y nos parece sumamente importante. Bueno, y otro aspecto que está ahí mencionado en la conclusión es el espacio físico. ¿Y por qué le decimos que influye? Porque no es lo mismo si la actividad la voy a hacer en el aula con 10, 15 computadoras y supongamos 30 alumnos que hacerla para esta cátedra que tiene 800 alumnos. Las dificultades son mucho más grandes, por eso tuvimos que también diseñar este espacio institucional para que pudieran todos los cursos, por lo menos tener algún contacto con el software. Claro, también cabe agregar acá que los chicos que no pueden ir al taller, tenemos un blog, ¿no es cierto? Y tenemos tutoriales, también tenemos un libro, o sea que los que no pueden ir porque son determinados horarios, tienen otro material para también aprender el software, ¿no? Y todo eso fue pensado por esta razón, por el espacio físico, porque no se pueden usar ciertos horarios del taller porque están con otras clases. Todo esto lo limita la institución también. Los cursos son de 100 alumnos cada uno. Sí. Eso limita mucho el uso de la tecnología en el aula. Sí, imposible. Y como última conclusión es pensar en qué formas vamos a evaluar esas actividades. Eso también forma parte del diseño, no es solo porque, bueno, hacemos esta actividad y nada más. Bueno, ¿de qué manera lo voy a evaluar? ¿Cómo sé que realmente estuvo aprovechando el software lo que nosotros por lo menos mínimamente esperamos que el alumno haga? Y por otro lado, es el rol docente. Esto no deja de ser importante por más software que haya. Es más, creo que empieza a tomar un rol mucho más importante, porque es responsable del diseño de sus actividades, de tratar de minimizar los inconvenientes con los cuales se va a encontrar el alumno. Y muchas veces hemos tenido que poner a prueba, ¿no?, las actividades, sí, y reformar alguna consigna porque nos dábamos cuenta que no se comprendía o el alumno no hacía lo que nosotros pretendíamos que haga. Y bueno, eso de que sea responsable del encuentro del alumno con la computadora, con esta nueva herramienta cognitiva, que tal vez puede parecer medio anacrónico que uno esté diciendo esto en el año 2013, pero hay que contextualizar. Estamos en la Universidad Nacional de La Matanza y la mayoría de los alumnos son de ahí mismo de Las Matanzas y nos ha pasado que nos han dicho alumnos que era la primera vez que tenían contacto con la computadora. Nos damos cuenta porque algunos chicos, parece increíble, pero no es así, les cuesta copiar y pegar, no tienen computadoras personales, yo me animaría a decir que casi un 60% carece de conectividad en los hogares, y no es un tema menor. Entonces, a pesar de que está esto expandido, no llegó masivamente, por lo menos en nuestro ámbito de trabajo, y para nosotros eso es muy importante porque algo que caracteriza a nuestra universidad es la inclusión del alumno. La inclusión de la herramienta informática como es la computadora se la tiene que proveer la universidad si ellos no la poseen. Y otra cosa que se puede destacar es que a veces lo que más usan los alumnos puede llegar a ser las redes sociales. Pero con las redes sociales no es algo que sea utilitario para un alumno de ingeniería. Un alumno que va a ser ingeniero. Entonces, sus herramientas tienen que ser herramientas concretas de matemática, física, para sus materias específicas de la carrera. Bueno, esto es en resumen lo que queríamos mostrarles sobre el diseño de actividades, basándonos un poco en la teoría y en nuestra experiencia en la Universidad de La Matanza. Para el que le quedó gana, después en el taller vamos a mostrar una actividad concreta para que vean todos estos pasos que estuvimos. Algunas cosas se van a repetir, pero ahí van a ver una actividad concreta para desarrollar y vamos a, la idea es trabajar más en forma interactuada con ustedes. Bueno, ¿sí? Les agradecemos por habernos escuchado. Las preguntas, no sé si... Bettina y Adriana, muy buena exposición, las felicito de parte mía y de todos. Y si les parece, a continuación les transmito las preguntas que hicieron en el... Sí, perfecto. Adelante. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas para estudiantes y profesores con el uso de este software en las prácticas educativas y actividades de clase? A ver, el beneficio para los docentes, todavía tenemos muchos
que se niegan a la incorporación de la tecnología. No es un tema menor. Hay docentes en esta cátedra que estamos destinados al taller de informática y hay algunos que lo toman como si fuese una cátedra paralela, ¿no? Como si no les tocara a ellos el tema del manejo del software. Todavía tenemos resistencia, de a poquito vamos logrando pulir. Así que los que no somos resistivos al software vemos muchas ventajas, porque mientras nosotros damos nuestras clases en el aula, hacemos permanente referencia a las actividades del taller y muchas veces llevamos nuestras computadoras y mostramos las actividades, pero no se hace masivamente. Y respecto al alumno, un poco queremos señalar lo que señalamos hace un rato. Tiene que ser una herramienta que al alumno le permita estudiar con mayor facilidad. Análisis matemático no es una materia fácil y sabemos que el entorno gráfico al alumno lo ayuda mucho a ubicarse en los conceptos, pero también nosotros hacemos hincapié en que hay que separarse del entorno gráfico y trabajar analíticamente. Y de repente la parte algebraica que tanto les cuesta a los alumnos, este es un software muy potente que resuelve límites difíciles, derivadas difíciles. El alumno puede verificar respuestas de ejercicio y puede a lo mejor concentrarse en otros conceptos que no hacen a lo algebraico. De repente si un chico no me sabe hacer un límite complicado, no me importa, si el objetivo mío es que calcule una asíntota y sabe cuál es el límite que tiene que plantear, de repente no me interesa si sabe hacer todos los cálculos complicados, pero sí, de acuerdo al resultado obtenido, concluir si hay o no, por ejemplo, una asíntota de una función. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las actividades más resaltantes que utilizaron con el software referido? ¿Actividades más? Resaltantes. Tenemos muchas. A ver, acá esta que estuvimos haciendo con las funciones trigonométricas, la verdad que es una actividad que es muy rica porque, bueno, seguían las continuas transformaciones que pueden ser y en cada transformación trabajábamos con distintos registros. Trabajamos, en esta era gráfico y pasado analítico, pero a veces era al revés, y fue una actividad muy rica. Después tenemos toda la parte de curvas dadas en forma paramétrica, que trabajamos con actividades y este año incorporamos un hipertexto con funciones dadas en forma paramétrica para que se pueda ver el recorrido de la curva que se hizo con Wolfram Alpha y bueno, la verdad que eso también fue una de las más resaltantes. Fundamentalmente las actividades están vinculadas con el desarrollo de nuestra cátedra, estudio completo de funciones. No nos podemos extender mucho a la parte de integrales por el asunto de los tiempos. Piensen que hay 800 alumnos que tienen que entregar sus trabajos, que tienen que defenderlos, bueno, antes nos defendían, ahora tenemos otro método de evaluación, pero bueno, entonces no podemos ir hasta el final del cuatrimestre, por eso que en general son sobre funciones, límite, continuidad, estudio de función. No, la siguiente. ¿Sigue con la siguiente? Sí. Pregunta Gustavo, ¿cómo pueden usar la brecha digital con los docentes? ¿Qué porcentaje de docentes las usan y por qué creen que no aprovechan las herramientas digitales en sus cátedras? Bueno, debe haber muchas causas. No queremos... O sea, hay muchas cosas que muchos docentes se resisten, entre ellas usar la tecnología. No sé, pensamos que a veces es cuestión de tiempo, cuestión de ganas, no lo tenemos muy definido, ¿no? Sí, para suavizar un poco la cosa, es una materia donde se corre mucho, los chicos la cursan de manera cuatrimestral, los temas que tenemos que desarrollar son muchos, y un poco la excusa es que si no alcanza el aula encima tengo que incorporar la tecnología, pero bueno, nosotras estamos convencidas de que sí, y de a poquito, al principio hemos tenido hasta resistencia de los alumnos, no se crean, estamos hablando en el año 2007 y los primeros trabajos prácticos con software fueron muy criticados, ahora ya está como incorporado a los chicos, y bueno, tenemos la esperanza que de a poco también se incorpore a los colegas, ¿no? No sé, tal vez tenga que ver con que insume un poco más de tiempo
desarrollar la actividad con el software, porque previamente el docente debe saber qué es lo que va a pasar si pone determinados comandos en el software. Y esto también de no poder llevar la computadora al aula todavía, que no se puede hacer porque las aulas no están preparadas para tener computadoras, entonces un poco desliga al docente de la actividad del taller de informática, y es por eso que se hace la separación. Esperemos que el día de mañana podamos incorporarla al aula y ahí sí van a tener que todos trabajar con software. Pero es un tema delicado. Bien. Alma comenta, uso distintos software matemático para cálculo, análisis y hasta topología. El asunto es no perder de vista que son herramientas y el aprendizaje o construcción de conocimientos para hacerlo sin herramienta cuando no la tenga. Y pregunta, ¿han logrado lo último? ¿La podés por favor repetir? Porque no se escuchó bien. Sí. Uso distintos software matemático para cálculo, análisis y hasta topología. El asunto es no perder de vista que son herramientas y el aprendizaje o construcción de conocimientos para hacerlo sin herramienta cuando no la tenga. ¿Han logrado lo último? Sí. Justamente una de las cosas que dijimos del software que nos parecía muy importante es que el alumno pueda justificar, que pueda argumentar. No nos quedamos solamente con la salida del software, cualquiera sea el software que se utilice. Para nosotros es sumamente importante que esto se vincule con la práctica cotidiana y además que el chico lo deje bien expresado en sus trabajos. Pongo un ejemplo. Le pedimos que calculen el dominio de una función. Ellos plantean una inecuación, cualquiera sea el programa que se las resuelva. La respuesta que da el software generalmente dice X mayores que 4, barrita, X mayores que 6, qué sé yo. Tienen que eso traducirlo a un intervalo matemático y ahí interviene el concepto y en eso somos muy puntillosas, por decirlo de alguna manera, que puedan esta salida evaluarla, cualquiera sea el software que utilicen, y también de esto algo vamos a trabajar en el taller que vamos a promover después a las 15 horas. Por eso le decíamos que es importante el diseño, que no nos quedamos con que solo hagan los gráficos o calculen límite o calculen derivada. Las actividades están pensadas para que a través de esos comandos se utilicen los conceptos, que es lo que a nosotros nos interesa. Claro, además también enfatizamos que las respuestas se lean con lo que llamamos nosotras espíritu crítico, es decir, a ver, no porque todo lo que devuelve el software lo tengo que tomar tal cual, porque siempre damos el ejemplo de las discontinuidades evitables, el software no las reconoce, y bueno, eso también hay que mirarlo, ¿no? Y hay que ver qué salida da y qué pasa ahí. O lo mismo cuando da una solución compleja a algo que pedimos. Nosotros trabajamos con variables reales. Bueno, ¿qué significa esa solución compleja? Y ponemos el acento permanentemente en eso. Es más, si queremos hablar en porcentaje, nos importa más esto que la herramienta en sí misma. Creo que esto pesa más el concepto matemático que el uso de la herramienta en sí misma. Tatiana pregunta, después de todos estos años, ¿han podido realizar algún tipo de investigación que brinde resultados de un antes y un después en el rendimiento académico del estudiante? Bueno, sí. No, nosotros el taller igualmente lo tenemos ligado a una investigación particular sobre habilidades matemáticas. Yo, la que estoy hablando soy Betina, hice mi tesis de maestría justamente con dos grupos, uno con uso de software y otro no, con actividades diseñadas, que trabajábamos con un grupo en el laboratorio y otro en el aula, modalidad taller. Y bueno, toda la tesis fue focalizada a ciertas habilidades matemáticas relacionadas con el concepto de derivada y sí, pude extraer algunas conclusiones al respecto. Y tenemos otras líneas de investigación. Sí. Estamos trabajando ahora toda la parte de diseño hipertextual de actividades matemáticas, ya es el tercer proyecto de investigación en siempre el cual... ligado al taller. Siempre ligado y las tres
tenemos forma conjunta, con una mirada... mucho trabajado. Sí, en una primera parte hicimos más hincapié en las habilidades matemáticas, después nos estamos entusiasmando con la parte de hipertexto y ahora estamos con toda esa parte de creativo diseño de hipertexto. Y tratando de enganchar también con habilidades. Estamos como en esta etapa de juntar las dos líneas. Muy bien. Leopoldo pregunta, ¿cuáles son los beneficios y ventajas para estudiantes y profesores con el uso de este software en las prácticas educativas y actividades de clase? Algunas cosas ya las fuimos, claro, ya las fuimos diciendo, quizá vamos a ser un poco reiterativas, ¿no? De por qué este software, la continuidad en otras asignaturas, el hecho de poder, el hecho de poder argumentar y escribir, son muchas las ventajas, ser un software muy potente en cuanto al algebraico simbólico que nosotros vemos que justamente es la carencia en otros. Ahora GeoGebra está desarrollando toda la parte de CAS, pero la pantalla sigue trabajando de una manera que, claro, de manera dividida, y a nosotros eso nos dificulta mucho el accionar de los chicos. No es que nos hemos encerrado en este software, indagamos con otras cuestiones, pero bueno, le vemos algunas ventajas respecto de otros. Muy bien. Pregunta Tatiana, ¿cuántos alumnos hay por grupo? Por grupo que entregan son máximo 4, pero por grupo, si lo medimos por cursos, estamos entre 90 y 100 alumnos, y son más o menos 10, 11 cursos. Y los laboratorios, que es donde se desarrolla el taller de informática, aproximadamente tenemos capacidad, tenemos unas 20 máquinas que pueden sentar entre 2 y 3 alumnos por máquina, así que son enormes los laboratorios. Después aparece una fotito en la ponencia del taller, y los laboratorios son grandes, el que tenemos asignado nosotros es muy grande. Sí. Leopoldo pregunta nuevamente, ¿qué estrategias han previsto para vencer la tecnofobia educativa con el uso del software? La tecnofobia educativa, ¿qué estrategia? Bueno, acá al principio hay un poco de resistencia porque el software tiene una sintaxis que es un poco dura, hay que respetar la mayúscula. Ahora ya no tanto porque en las versiones nuevas eso está como más pulido. Al principio Betina nombró hace un rato, nosotros tenemos un libro editado donde está justamente enfocado a la cátedra y el chico tiene acceso, incluso lo tienen, algunos ya lo han colgado virtualmente ese libro, y ellos, como nosotros les damos todas las herramientas y ven la potencialidad del software, enseguida se enganchan con el programa. Son alumnos de ingeniería informática, claro, la mayoría también, ¿no? Entonces ellos se entusiasman, la resistencia, claro, y después, bueno, como están obligados a presentar este trabajo, no les queda otra, porque el que no presenta el trabajo práctico con software, por más que se sacó 10 y 10 en los parciales, desaprueba la materia, no acredita, porque es como un tercer parcial, entonces no les queda otra que resistirla. Bien, Alma, bueno, la felicita por usar software en las materias y dice que comentaron que tienen un buen número de alumnos y pregunta si es realizar tarea a mano que con software, porque dice que han comentado que revisan las justificaciones y argumentación de las respuestas. Las argumentaciones las hacen en el software, ellos. Tipeando, digamos. Tipeando, claro. Forma escrita. Esto es lo que permite este software. Cambian la celda a una celda de texto y les permite escribir lo que ellos quieran. Después en el taller van a ver una actividad que está desarrollada justamente con ambos aspectos, el simbólico y cómo el alumno puede transcribir lo que hace. Pero lo hacen todo en la máquina. Está bien, pero ustedes digamos que igual después lo revisan, que sería lo mismo que revisar tarea a mano. Eso es lo que pregunta Alba. Sí, Sí.
Leopoldo quiere saber si el software que ustedes proponen o que utilizan es de uso libre o propietario. No, el software no es libre, el software es un software pago. Habíamos comentado al principio de la ponencia que la universidad tenía licencia. Es más, la licencia de la universidad es de una versión bastante antigua del software. El software va por la versión 9 y nosotros tenemos la versión 5. Que la versión 5 comparada con la 9, bueno, tiene muchas desventajas. Esta, bueno, fue una decisión institucional de usar este software, y bueno, y como docentes de la institución tuvimos que aceptar este software. No es que no nos guste, nos gusta muchísimo el software, pero bueno, es un software pago. Pero bueno, hay licencias académicas que incluyen la utilización en muchas máquinas, también incluyen versiones para los docentes, así que eso es cuestión de ponerse en contacto con los No, hay una parte organizadores del software, con empresas. Claro, y tiene una parte libre el software. El Wolfram Alpha, si vos quisieras en internet Wolfram Alpha, te aparece una versión libre que es bastante completita y permite hacer muchas cosas. Los chicos incluso se las bajan en los celulares y a veces en el aula a nosotros nos viene bien porque les pedimos cosas que hagan en el celular con esa versión libre, ¿no? Así y que, volviendo a hacer propaganda al taller que viene dentro de un rato, ahí también nombramos algo del Wolfram Alpha, qué diferencias vemos en cómo influye en el diseño de la actividad. Pregunta a Gustavo si se puede usar el software fuera del campus de la universidad. Y no, tiene que tener licencia para usarlo fuera. Voy a revisar, acá tengo otra más. Arnaldo, que la felicita, dice, están conscientes de que la creación del contenido requiere multidisciplinas y una arquitectura OVAS. Les invito a pensar en montar esos contenidos en una plataforma que les brinde seguimiento individualizado. Bueno, sí, está bien, sí, estamos conscientes, pero también estamos conscientes que estas son actividades particulares para una cátedra y para un grupo de alumnos. Sí, las podemos compartir, eso no hay ningún problema. Y el seguimiento, bueno, es el seguimiento que hacemos a través de la investigación, de cómo trabajamos con las actividades, cómo responden los alumnos. La verdad que tenemos bastante seguimiento. Sí, demasiado, sí. Faltaría procesar un montón de datos todavía. Estoy revisando, pero creo que no tengo más preguntas. Solamente aclarar una cosita, el taller es bastante complejo el funcionamiento. Nosotros hacemos uso de Google Docs en el taller, hacemos encuestas a los chicos, nos manejamos con formularios. Tenemos un blog, como antes les dijo Bettina. Hay instructivos. Hay instructivos. No quisimos detallar el taller porque no era el objetivo de esta ponencia. Es en sí mismo algo bastante complejo de entender, ¿no? Y daría para otra ponencia. Por eso no está aislado del contexto. ¿Sí? El diseño de estas actividades está vinculado con todo este taller, con toda esta puesta en marcha, con todo lo que tuvimos que pensar. Y hay que tener en cuenta lo que le dijimos hace un rato, que son muchísimos alumnos, y no todos se van a enterar. Entonces hay que tratar de cubrir todas las posibilidades, que a todos les llegue la información, que la información esté, aunque sea duplicada, puede estar en papel, puede estar en forma virtual, en un blog, puede estar a través de los docentes, del taller, pero tratar de llegar a todos los chicos con la información para que no se pierdan esta oportunidad. ¿Y hay alguna versión gratuita del software o demo como para...? Ahí les puse el nombre, Wolfram Alpha, versión gratuita no, pueden ir a la página de Wolfram Alpha y ver
qué se puede desde allí hacer, No, ¿no? pero le invitamos a que después en el taller le mostramos algunas fantásticas del Wolfram Alpha. Sí, les recordamos que en una hora las profesoras van a estar dando el taller que tiene que ver con estos dos software, el Drollsam y el Matemática. Es así, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, también vamos a hablar de un poquitito de GeoGebra. Bueno, ya no hay más preguntas. Agradecemos, agradezco en mi nombre y en el nombre de todos los que están participando de esta videoconferencia por la linda exposición, por el Bueno, conocimiento. gracias Claudia, Tatiana, Leopoldo, vemos ahí, gracias por habernos Escucharnos y escuchado. interesarse en lo que hacemos. Y después en la página del Congreso dejamos nuestros mails y si quieren comunicar, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, Betina y Adriana. Bueno, Gracias. Bueno, Hasta luego. gracias. Salimos ya, ¿no? Sí. Sí, invitamos a todos los participantes a salir de la sala para comenzar el proceso de cierre de la grabación. Muchas gracias.